que la calidad de la educación no es negociable y que es, más que un principio, una prioridad irrenunciable. Ninguna de las comisiones habló en esta dirección. Ninguna, No, ni el PRM, ninguna, ni el PLD, ni Fuerza del Pueblo. Ninguna de las tres. ¿Y por qué? Porque las tres le tienen miedo. Y una de las cosas que me ha gustado más de Infotep es que da continuidad. Yo creo que la única instancia aquí que da continuidad. La educación nos motiva, la educación nos compromete. Recientemente, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el doctor Radamés Mejía organizó un encuentro con los partidos políticos y sus representantes del área educativa para exponer los programas de gobierno que tendrían el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, en materia de educación. Obviamente, la inquietud, la pregunta de ¿qué se hace con la educación dominicana? Es una pregunta pertinente y oportuna. Allí no solamente fueron personas de los partidos políticos, también asistieron educadores, gente con una larga tradición en la educación dominicana. Entre ellos, Dinora García Romero, que es, además de una excelente educadora, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Y además es la directora, la coordinadora general del Centro Pedro Poveda. Y le agradecemos que Dinora esté con nosotros para que nos ayude un poco a reflexionar sobre el tema de educación y las propuestas que se presentaron el pasado 7 de mayo por parte de los técnicos de los partidos políticos. ¿Te satisfizo la presentación que se hizo de parte de cada una de las organizaciones políticas? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme aquí a este programa tan interesante que ustedes desde Acento desarrollan. Sí. Yo quedé satisfecha parcialmente. Ajá. Sí. ¿Qué me gustó? Bueno, observé que entre las tres, los representantes de las tres comisiones, hay una preocupación por el aprendizaje. El aprendizaje en los primeros grados. Todos de una manera u otra ven que eso es importante y que es una necesidad vital. Además, noté que están interesados también en que la inversión que se haga en educación focalice también la formación de los docentes. Es decir, que quedó muy claro ahí en la presentación de las tres comisiones de educación de los partidos, que la formación docente no se puede obviar, tampoco se puede banalizar. Eso me gustó. Y un tercer planteamiento que vi que en el que hay coincidencia es que la calidad de la educación no es negociable y que es, más que un principio, una prioridad irrenunciable. Calidad y sobre todo calidad integral. Eso me gustó. ¿Pero por qué? Yo quedé satisfecha parcialmente. En ningún momento escuché que la cultura clientelar que tienen todos los gobiernos históricamente, que tienen los partidos y que tiene la ADP, ninguno habló de que va a erradicar esa situación que ya es insostenible en este país. Y la situación de la escuela dominicana, la situación de la educación dominicana ya no resiste ese desorden que hay. A mí no me gusta que se hable de que tenemos que despolitizar la educación, no,
Para mí la educación es un hecho político y es un proceso político y debe ser un proceso político. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo en ese caso por un proceso político? Formar ciudadanos conscientes, reflexivos y con capacidad de decidir, con capacidad de tomar posición ante las situaciones, no solo de la escuela, sino de su comunidad. Sí, que tú no estás de acuerdo con la versión de despolitizar la educación o despartidarizar la educación. Yo soy partidaria de que el clientelismo político de los partidos y de los gobiernos de este país desaparezca. Pero ¿cómo yo puedo decir que voy a despolitizar la educación? Bueno, nosotros sabemos lo que significa la ciencia política. Entonces yo lo que necesito es que desde el nivel inicial, los estudiantes, los niños, las niñas, empiecen a pensar y empiecen a pensar más allá de sus necesidades, que empiecen a pensar en la escuela integralmente, en su comunidad, en la sociedad. Y para eso yo tengo que desarrollar en ellos un pensamiento político. Un pensamiento político, ¿por qué? Porque tienen que comprometerse con el bien común, con el bienestar de la colectividad, con el bienestar social. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Que sale muy empoderado y sale con una formación, algunos salen con una formación buena, pero ¿para qué? Para pensar en sus propios intereses. Y eso es lo que tenemos que erradicar. Ahora, por eso yo no, ninguna de las comisiones habló en esta dirección. Ninguna, No, ni el PRM, ninguna, ni el PLD, ni Fuerza del Pueblo. Ninguna de las tres. ¿Y por qué? Porque las tres le tienen miedo. ¿Miedo a qué? Perdón. Oh, pero le tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿Al ADP? Le tienen miedo a la ADP, le tienen miedo a los partidos. Pero sobre todo es que no quieren perder la mitad de un voto. No quieren perder votos. Entonces, no van a hablar de eso. Otro aspecto que yo necesito que se siga, que se trabaje, por favor, es cómo hacer que los centros educativos empiecen a tener realmente experiencia investigativa. ¿Qué rol, qué función, qué papel tiene la investigación en la vida de los centros educativos? ¿Por qué, si queremos calidad, no se apoya que los profesores y las profesoras investiguen, estudien? Porque ¿cuál es la alarma? Que ganan demasiado y que trabajan poco, etcétera. Oiga, también no se puede generalizar así. Siempre hay excepciones. La generalización nos puede llevar también a infantilizar el pensamiento. Hay profesores que trabajan, que es una minoría, no me importa, aunque sea una milésima, pero trabajan. Entonces nadie habla de esa minoría. Hay una mayoría que no trabaja mucho, ni con la calidad que hay que trabajar. Ahora, yo le sigo preguntando a las tres comisiones, sobre todo dos hablaron del acompañamiento, pero no hay una propuesta clara. ¿Qué significa acompañar a un profesor? ¿Y quiénes forman a los acompañantes? Hay distancia grande entre acompañar y supervisar. Hoy también se habla de una supervisión pedagógica, pero es mejor hablar de un acompañamiento pedagógico. ¿Por qué? Porque el sujeto acompañado y el sujeto acompañante entran en un proceso de aprendizaje, entran en un proceso de
explorar la ciencia de la educación. Los partidos o los representantes de los partidos políticos hicieron alguna propuesta sobre los procesos de mejoría de la calidad de la educación y del magisterio propiamente, de los maestros, buenos maestros para mejores estudiantes. Sí, la propuesta pone énfasis en las tecnologías, proyectos que potencien la innovación y sobre todo que favorezcan la conectividad y sobre todo que los maestros y las maestras que se dice que le tienen miedo a la tecnología, cosa que yo no creo que es eso. Bueno, pues van como a reforzar por ahí y el gobierno actual está proponiendo una política de formación docente, que ellos plantean que es para favorecer la calidad integral y con equidad. Pero vamos a ver qué pasa con la selección de esos profesores. Vamos a ver qué pasa con los concursos, porque los concursos también tendrían que ser revisados. Y una revisión orgánica, es una revisión profunda. ¿Por qué? Porque en todos los gobiernos todavía están entrando compañeritos a los centros educativos. Y los compañeritos, antes de que tú me preguntes, quiero decirte, los compañeritos le hacen mucho daño a la educación. ¿Se mantienen las cuotas en las 18 regionales? Abiertamente no aparecen, abiertamente. Pero por lo que encontramos en los centros educativos, no sé, tenemos también un poco de duda. ¿Hasta qué punto estamos cuidando una selección realmente donde la ética, donde la formación sólida, el compromiso y la vocación se articulen? Porque hoy no se habla de vocación. Ay, la profesora Dinora está hablando de vocación, eso está fuera de redes y eso está fuera de lo más innovador hoy. Y eso no es verdad. Pedro Poveda dice, dame una vocación, que yo te voy a dar un método o métodos con marca de plural, pero también te voy a dar una pedagogía. Y cuando hablamos de pedagogía estamos hablando del arte, estamos hablando de arte y estamos hablando de un arte desde una ciencia crítica. Pero es muy difícil esto de lograr que de los centros educativos se erradiquen factores que son muy nocivos y que no nos van a permitir calidad. Los partidos han entendido el nudo que existe entre el actual esquema o sistema de educación y el que aspira a la sociedad con la mejoría de la calidad, porque los fondos llegaron para mejorar la calidad de la educación, no para nueva infraestructura. Se invirtió muchísimo, había que hacer inversión en infraestructura, se hizo, tenemos 13 años en eso, sí. Pero ¿se podría mejorar la calidad de la educación a partir de ahora? ¿Mejorará nuestra participación en las pruebas PISA? ¿Los partidos lo entienden eso y lo han valorado? No, los partidos lo único que entienden es de votos, los votos, cómo. Pero me refiero a las presentaciones que hicieron. Bueno, en la presentación hay deseos, pero que hay una cosa es el deseo antes de yo tener el poder y otra cosa es lo que yo hago ya una vez que llego al poder. Yo creo que sinceramente hablando, las 3 comisiones presentaron ideas y propuestas que son loables, pero la fuerza que deben tener esa propuesta
Pero no es allí ahí, había, no es ahí. en esas comisiones había dos exministras de Educación que están en Fuerza del Pueblo, Lidia Sí, Madamelo sí. y Josefina Pimentel. No, y ellas hicieron una presentación maravillosa. Y ellas dos, aparte de que sean de Fuerza del Pueblo, ellas dos son dos educadoras y tienen un empeño. Pero una cosa es que las dos educadoras tengan un empeño y que el poder de la Fuerza del Pueblo, que no son ellas dos, ¿me entiende? Entienda Entienda claro y acepte el y tema de la acepta. calidad de la educación. Ah, eso es otra cosa. Ya. Eso es otra cosa. Entonces, yo lo que creo también es que tenemos una sociedad dormida y que despierta. Pero fue esa sociedad la que despertó y reclamó el Sí, 4%, sí, Dinora. ajá, pero esta sociedad ahora tiene que reclamar una serie de cosas que están afectando a la educación en el seno de los centros educativos. Eso mismo, la ADP. Nosotros necesitamos la ADP. Atención, porque yo sé que la ADP, yo estoy de acuerdo con que los profesores y las profesoras estén organizados. ¿eh? Inclusive Pedro Poveda, eso es una de las cosas que dice, si ustedes, hablándole a las profesoras, si ustedes no se organizan, van a hacer una caña que se la lleve el viento. Entonces los profesores tienen que estar organizados. Ahora, ¿cómo? ¿Qué tipo de organización? Porque yo sé que dentro de la ADP hay muchos educadores que tienen buenos deseos, pero ya la fuerza, el poder de ADP como ADP necesita, desde mi punto de vista, otra direccionalidad para apoyar realmente los aprendizajes de los estudiantes, los aprendizajes de los docentes, porque atención, a mí ya no me hablen solo de los aprendizajes de los estudiantes. Atención, yo no estoy en contra de los estudiantes, yo defiendo a los estudiantes y sus aprendizajes de calidad. Pero, ¿y los aprendizajes? Los aprendizajes de los docentes, ¿quién es que lo defiende? Tenemos que defenderlo porque ellos tienen que aprender, ellos tienen que formarse también, ellos necesitan estudiar. La ADP no estimula la formación de los maestros. Es que tú me dices a mí que si no estimula, yo te puedo decir que ellos estimulan, pero no al nivel que tienen que estimularlo. No, la ADP puede invertir más en investigación, tiene posibilidad de invertir en investigación y tiene posibilidades de impulsar una formación más orgánica, una formación más sistemática y con mayor calidad, pero le falta, todavía no lo está haciendo al nivel que lo puede hacer, pero además de eso, ADP tiene capacidad y tiene poder para un acompañamiento a ese profesorado también con más calidad. Bueno, Y por último, ADP puede decir que el dinero del ADP, que son 77 millones mensuales que recibe por cuota de los maestros, sí, no es para la enseñanza, sino para el bienestar de los maestros. Todavía no sabemos cómo se invierte el dinero que recibe el ADP, pero de todos modos que con el dinero del 4% para la educación que hay que aumentar la capacidad del magisterio. Sí, pero depende entonces de lo que entendamos por bienestar. Si un docente desarrolla su capacidad intelectual, si un docente recupera su voz en la sociedad, si un docente aprende y se ejercita en la participación dentro del sector educación y en la sociedad, eso es bienestar. Entonces bienestar no es solo que tenga computadora, que tenga jipeta, que tenga el incremento tal, no. Eso es lo que a mí, oiga, una de las cosas que más me preocupa, que no se está defendiendo. ¿Cuál es el espacio que tienen los profesores para estudiar? ¿Cuál es el espacio que tienen los profesores para leer la prensa digital o la prensa escrita y analizarla
y tomar posición, que me digan a mí cuál es, pero cuál es el espacio que tiene para revisar su propia práctica. Mi propia práctica, ¿qué fue lo que hice? ¿O qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? No. Bueno, un ¿Me entiende? estudio de Eso CREES, es un que es el problema, Centro digo. Regional de Estudios Estratégicos, dice que el 59% del 4% ha ido a parar a los aumentos de salario de los maestros. Recientemente ahora la ADP estaba haciendo paralizaciones reclamando un nuevo aumento de un 20% de los salarios de los maestros. Y el gobierno le aumentó un 10%. Eso aumenta también la cuota que recibe la ADP. También. Entonces quiero saber cómo debe manejar desde tu punto de vista el gobierno próximo, sea cual fuera, Fuerza del Pueblo, PLD o PRM, la relación con ADP. Lo primero que quiero plantear es, no estoy de acuerdo y no apoyaré jamás incremento salarial sin evaluación de desempeño. No. Hay que evaluar lo que hace el profesor, cómo lo hace, cuál es la calidad de lo que hace y qué apoyo tiene para trabajar con calidad. Entonces, no puedo apoyar que se agregue, que se incremente 8 y que ahora hay que llegar a 10 y que en febrero o en marzo o en abril hay que llegar a 20 sin evaluación de desempeño. Es que se le tiene miedo a la ADP. Y a la ADP lo que hay que potenciarla, hay que ayudarla también para que responda a los desafíos que tiene la educación hoy y que tienen sus afiliados. ¿Está claro? Entonces, con relación a esa inversión, creo que los gobiernos tienen que manejarse con más claridad. Lo primero es que tienen que clarificar cuáles son los criterios que van a darle direccionalidad a esa relación. No le pueden tener miedo por pérdida de voto, porque están afectando. ¿Quién es que paga ese incremento sin evaluación de desempeño? Y yo soy profesora, yo no quiero que los profesores sufran. No, yo no quiero que los profesores sufran, pero no voy a apoyar una práctica que no tiene sentido ya en este siglo. ¿Por qué le tienen miedo a la evaluación? Y los gobiernos, los de atrás, el de ahora y los que vienen, ¿por qué que le tienen miedo? Y nadie pone los puntos claros. Esa huelga así, no sé, no puede ya. Los estudiantes también, hay que empoderar a los estudiantes. Me duele también las familias dormidas aquí, no despiertan sabiendo que tienen derecho a defender la educación de sus hijos. Muy bien, si viene otra pandemia, ahora vamos a hablar de la familia. No estoy de acuerdo con que instrumentalicemos la familia. La familia tiene que tener más participación en la vida de la escuela y tiene derecho, tiene que tener inclusive más información, cómo se está desarrollando el currículo, cuáles son los cambios significativos que se están operando en el desarrollo curricular. ¿Qué le está aportando la familia también desde su saber, desde su experiencia? ¿Qué le aporta a la escuela? ¿Qué le aporta a la comunidad? No, ahora vamos a esperar otra pandemia y viene la familia. Miren, yo quiero también decirle a la familia dominicana que es culpable. Por lo tanto, hay una crítica a la ADP que hace sin razón, porque si la familia tiene una postura pasiva, si la sociedad, la mayoría todavía ni se entera de la situación que está provocando este desorden
Y si encima los gobiernos le tienen miedo. A la ADP, sí. Y si encima profesores de alto nivel y con un conocimiento tan profundo de la realidad educativa dentro de la ADP no ayudan a que la organización como organización, toda la fuerza que tiene, todo el saber que tiene, la trayectoria que tiene, la reoriente para que realmente haya calidad integral, sin injusticia con los profesores. Muy bien, vamos a hacer pero con régimen de consecuencias. Una primera pausa en este diálogo con Dinora García, educadora, rectora del Instituto de Formación Pedro Poveda y también coordinadora general del Centro Pedro Poveda. Volvemos en un momento. Dinora, me inquieta que en el país se esté hablando de una reforma fiscal y que hay que aumentar los impuestos. Y he escuchado voces de economistas y expertos que han dicho que una posibilidad para no tener que aumentar determinados impuestos a los alimentos, a las medicinas, es que se elimine el 4% a la educación porque en 13 años, en 14 años no ha dado resultados. No hay mejoría de la calidad de la educación y parece ser que el Ministerio de Educación tiene mucho dinero, no sabe cómo invertirlo y entonces se lo llevan los maestros y la ADP. Y se le está desembolsando por cuotas casi 100 millones de pesos a la ADP todos los meses y nadie sabe qué hace la ADP con ese dinero. Entonces dicen, bueno, pues no vamos a aumentar impuestos, vamos a quitarle el 4% a la educación y vamos a llevarlo a un 1.8 en donde estuvo todo el tiempo en los gobiernos de Balaguer. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que, bueno, la crítica que hacen los economistas, medios de comunicación e inclusive educadores, yo creo que es razonable la crítica, pero yo no estoy de acuerdo con que se elimine lo del 4%. Inclusive yo estoy de acuerdo hasta que se incremente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tiene que cambiar la gestión de ese 4%. Y los primeros que tienen que aclararse son los gobiernos. ¿Cómo van a gestionar ese 4%? Hay que sentarse a repensar el cómo de la gestión. Pero el 4% se necesita, que se ha invertido mal, que están diciendo que los maestros son los que se han aprovechado porque son los que han obtenido un mayor incremento salarial. Pero los maestros, ellos mismos no se autoaplican ese incremento. ¿Por qué nada más se habla de los profesores? ¿Por qué no se habla entonces de los gestores, de los gobiernos, que tienen que ver con ese 4%? ¿Qué dice el ministerio? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía para darle una direccionalidad diferente a la gestión de ese 4%, en diálogo con el Ministerio de Educación? ¿Qué se está haciendo desde el mismo Ministerio de Educación para que todo no se agote solo en incremento salarial sin evaluación de desempeño? Miren, eso es una traición. Eso es traicionar inclusive al pueblo que luchó por el 4%. Entonces eso hay que reorientarlo. Hay que reorientarlo. Pero no solo se puede estar diciendo, como hay economistas ahí sacando eso como bandera, solo como si fueran los profesores. ¿Qué profesor se ha autoaplicado un incremento? Bueno, a través de la ADP y los reclamos de ADP han sido obviamente muy evidentes. El 60% del 4% se ha ido, el 59%, según CREES,
para los maestros. ¿Y qué capacidad tienen los otros, los que tienen el dinero y los que se lo facilitan a la ADP para revisar criterios, revisar políticas y decir hasta aquí, ¿me entiende? Pero la ADP Eso no es. facilita la evaluación de desempeño o la aplicación del salario por evaluación de desempeño, como tú sugieres. Muy bien, pero ¿quién es que dirige aquí el sistema educativo dominicano? Parece ser que es ¿Es la la ADP. ADP? Ah, bueno, entonces sí, es la Pues ADP. tú dices que le tienen miedo. Sí, yo digo que le tienen Miedo miedo. a la Y lo ADP. repito y lo ratifico. Y quiero que se pierda ese miedo, porque el Ministerio de Educación no tiene que estar Pero cada vez, direccionado por la ADP. pero cada Por vez que eso la ADP deben paraliza dialogar. la docencia, Ujú. son pérdidas de 750 millones de pesos Exacto. por un día. Entonces, Si son 2 días, ya son 1.500 millones de pesos. yo lo único que pienso es que la ADP no está dirigiendo el país y que la ADP no está dirigiendo el Ministerio de Educación y que los que dirigen el país, los que dirigen el Ministerio de Educación y la ADP tienen que sentarse, clarificarse y sincerarse. Aquí falta voluntad política para eso. Ya. Pero bien, eso es un tema de carácter político. Sí. Ahora hay un aspecto... Y económico. Y económico. Hay un aspecto que es de carácter metodológico. Sí. ¿Cómo logramos mejorar la calidad del producto educativo? Ya sabemos que una cosa es mejorar la calidad de los maestros, pero ¿y los instrumentos de que se dispone? ¿Solo las nuevas tecnologías incorporadas a la educación es lo que va a permitir eso? ¿O estamos trabajando mejores contenidos educativos? Estamos haciendo investigaciones, estamos viendo por grado cómo los niños y jóvenes, o recibiendo información, reciben, captan e incorporan en su conocimiento la información que entregan los maestros. Bueno, quiero decirles que miren, ahora mismo se está haciendo un esfuerzo para que los niños y las niñas de los primeros grados aprendan realmente a leer. Pero tengo y a entendido escribir, que hay un ¿verdad? 64% de estudiantes hasta 6º grado Sí. que no sabe leer. Sí, sí, exacto. Entonces, hay un programa ahora que tiene como foco el aprendizaje precisamente de esos niños. Vamos a ver. Pero imagínate que gana otro gobierno. Eso empezó, pero eso va a cambiar. Porque aquí ese es otro problema que nadie lo analiza y ahí no se habló ese día de las comisiones. Aquí no hay continuidad. Continuidad educativa. No hay continuidad. Miren, ese programa que se está desarrollando ahora de la alfabetización, ¿no? Como en una etapa oportuna. Si viene otro gobierno y eso se fue, entonces viene otro producto estrella. Aquí cada partido, cada gobierno viene con un producto estrella. Y ya los profesores también y los estudiantes están cansados porque son demasiados ensayos. ¿Está claro? Sí. Entonces, yo diría, si realmente queremos mejorar, tiene que haber cierta continuidad. Ya. ¿En esos programas? ¿Podría hacerse algún pacto entre partidos políticos, sociedad civil, sindicatos, iglesias y todo el que interviene en el sector educativo, incluyendo la comunidad? Yo te digo que no es que sí se pudiera hacer, es que ahora tenemos que organizarnos y tiene que haber un movimiento que apunte a eso. Y nosotros tenemos capacidad para eso. Yo no soy partidaria de que digamos que en este país, y a mí no me hablen mucho de PISA, yo no, de PISA. ¿No sí. te gusta la prueba PISA? No, no es que no me gusta, es que no me la pueden poner aquí, que la prueba PISA, no, PISA está pensada desde otros contextos y con otros parámetros y por muchos ajustes que hagan para América Latina y el Caribe, tiene un enfoque más europeizante. Atención, yo no estoy en contra de ningún tipo de prueba que mejore no solo la matemática y la ciencia de la naturaleza, ojalá le entre también con fuerza a todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, a todo lo que tiene que ver con ecología y a todo lo que tiene que ver con arte,
porque necesitamos, sin arte tampoco aquí va a haber calidad, ninguna calidad, y sin investigación. Ahora, yo lo que creo es que el aprendizaje tiene que ser situado. Vamos a estudiar más la realidad del continente, vamos a estudiar más la realidad del Caribe, vamos a estudiar más la realidad del país. Ahora estamos mirando todo lo que queremos mirar desde la óptica y el enfoque de Finlandia. No, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí, desde Pueblo Nuevo, desde el hoyo de Chulín. Vamos a verlo desde aquí. Ahora, puede decir, pues la profesora Dinora ahora quiere que se aíslen. No, no nos podemos aislar. Tenemos que estar abiertos a todos los avances del conocimiento fuera y dentro del país, pero tenemos que situarlo aquí. ¿Cómo medimos la calidad de la educación dominicana con la calidad de otros países del continente, incluyendo Panamá? Salimos juntos, aparentemente somos de los 10 países que mejoró su calidad en la última prueba PISA. Panamá y República Dominicana, de la región, son los únicos. Sí. Pero después, si no es con PISA, ¿cómo lo medimos? No, porque que nosotros podemos ser creativos. Yo creo, miren, le voy a decir sinceramente, a mí me parece que nosotros, a nivel de continente, hay demasiado desarticulación. Yo creo, oigan, que Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, nosotros, el mismo Panamá. Oye, nosotros podemos también crear instrumentos para darle seguimiento a esa calidad, para fortalecer la calidad. Pero yo no quiero decir que ahora tenemos que olvidarnos de lo que pasa en otros continentes, no, relacionándonos con esos continentes, pero que miremos más hacia adentro. No solo estar mirando hacia afuera, lo que hacen otros, no. Acojamos aquellas cosas que son interesantes de otros, pero pensemos, inventemos. Uruguay tiene una experiencia muy interesante a nivel de educación. En la prueba PISA aparecemos al final junto con Paraguay. Sí. Junto con Paraguay. Sí, pero... Y se miden dos aspectos únicamente, y es hasta 6º grado que se mide. Sí. Entonces, ¿hay alguna otra prueba que no sea PISA que se pueda aplicar para que República Dominicana se compare con otros países y otros contextos? Hasta ahora lo que está, la hegemonía la tiene PISA. Pero yo lo que digo es por qué desde el continente, con esa creatividad y con esa inteligencia que Europa se ha organizado para hacer esa medición, que yo la valoro, yo la subrayo, pero ¿por qué desde el continente no podemos nosotros hacer eso? No, mira, aquí hay economistas inclusive y comunicadores que dicen que aquí no hay profesores, que hay que traerlo del extranjero si queremos calidad. Bueno, esa es una versión que ya se propuso en el pasado. Pero por favor. Traer profesores extranjeros a República Dominicana. Pero por favor. Y de esos profesores, trajeron profesores que eran muy interesantes. Pero había otros profesores que no sé. Entonces, yo lo que creo es que a nosotros, inclusive a nivel continental, nos falta como más creatividad y más autonomía. Somos muy dependientes de otras realidades. ¿Tiene que ver con quién sea el ministro de Educación esto? Yo no creo, porque es que hay cosas, le voy a decir también, Hay ministros como el actual Ángel Hernández. Oigan, es un ministro que nadie puede decir de que no entiende de educación y que no sabe de educación. Tiene un saber en el ámbito educativo, pero tiene una trayectoria en el ámbito de la educación. Especialmente educación superior. Sí, educación superior
Y además, porque acuérdate que él tiene mucho tiempo trabajando en el sector público, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas por la fuerza que tienen los partidos y por la fuerza que tienen una serie de líderes al interior de los partidos que neutralizan al ministro más interesado. ¿Tú crees que Leonel Fernández tuvo la oportunidad de transformar la educación dominicana? Y no lo hizo. La oportunidad no. Todas las oportunidades del mundo. Ahora es que él va a hacer. Ahora es que él piensa hacer de todo, ¿verdad? Ya. Pero Leonel Fernández... Gobernó 12 años, tuvo 3 periodos de gobierno. No, pero que además, yo creo que la sociedad entera... Y se opuso al aumento del 4%. Y esperaba que él hiciera más por educación. Sobre todo por su formación y su comprensión del tema educativo. Sí, porque... Y por la ministra de Educación, las ministras de Educación que no tuvo. Eran cualquier ministra, está claro. Sí. Entonces, por eso le digo, quizás esas mismas ministras querían hacer más, pero por encima de los ministros hay unos poderes que muchas veces no es verdad que le interesa la educación. No, le interesan otras cosas. Bien, y Danilo Medina tuvo la oportunidad de hacer cambios sustanciales luego de aplicar el 4%. Yo no sé, porque él... ¿O se reduce a la asignación del 4%? No, él se redujo a asignar eso y después él se dedicó a otras cosas. Pero él fue de los que pensó en la posibilidad de traer maestros extranjeros. Sí, porque cuando hay una corriente de opinión que puede afectar, ¿entiendes? Pues la adhesión o al partido o a la figura, entonces se toman una serie de decisiones. Pero a mí el gobierno de él no hizo, para mí no hizo muy poco para que la calidad realmente fuera calidad. El presidente Luis Abinader tomó el gobierno en medio de una pandemia y con una paralización completa del país. ¿Los 2 ministros que ha tenido este gobierno han sido eficientes, Roberto Fulcar y Ángel Hernández? Yo creo que en el caso de Roberto Fulcar, que también una persona que conoce conoce el sector y que tiene una trayectoria, en la época que le tocó, lo de la eficiencia es muy difícil valorarlo, porque a él le tocó precisamente en el corazón de la pandemia. Sí. Entonces ahí, desde mi punto de vista, en la época de la pandemia lo que pasó fue que se profundizó el mal de la calidad. Bueno, pero todos los países sufrieron deterioro en sus sistemas educativos. Bueno, pero aquí también... Y hubo que improvisar. Exacto. Entonces, yo no puedo decir que fue un ministro o un ministerio, un ejercicio totalmente eficiente, porque había una variable que vertebraba todo, ¿no? Y ahora yo creo que el ministro ha intentado trabajar con eficiencia, pero no sé si ha contado y cuenta con el apoyo que realmente se necesita para que tu ejercicio sea eficiente. Y cuando se habla de apoyo, se habla de recursos, los ha tenido. Tú sabes muy bien que no solo son los apoyos vinculados a recursos, está claro. Ya, que los apoyos más fuertes son apoyos políticos y son también expresiones del partido al que yo estoy representando en un ministerio. Está claro. Muy Entonces, bien, los apoyos son plurales. Y hay apoyos que no se ven, que quizás tienen más fuerza que aquellos que son más visibles. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Dinora García. Volvemos en un momento. Dinora, hay un aspecto de la educación que a mí me interesa que abordemos. Quiero escuchar tu punto de vista sobre la necesidad de fortalecer la educación técnica en República Dominicana.
y si es posible una derivación de la escuela hacia escuelas técnicas, con equipamiento, con carreras específicas, sobre todo incorporando nuevas carreras que han ido resultando urgentes, necesarias, especialmente para los sectores productivos de República Dominicana. Bueno, si tú tienes esa preocupación, me parece que es una preocupación muy actual, muy pertinente. Yo creo que yo soy, ¿verdad? Estoy moviéndome en el ámbito de la educación superior. Creo que también desde ese ámbito hay que apoyar, hay que impulsar que la formación técnica también vinculada a ese nivel pues se fortalezca. Oye, aquí la mayoría de, no sé, de jóvenes son como muy inteligentes y tienen muchas habilidades, pero no todos ni siquiera sienten vocación ni necesidad de llegar hasta la universidad. Entonces necesitan, aquí se está hablando de programas para bajar la inseguridad y la delincuencia. No. Oye, si se crean esos centros de formación técnica, es que va a bajar no solo la inseguridad, sino que aquí se va a fortalecer la capacidad instalada. Porque a mí me da pena cuando hay empresas que plantean que tienen que estar buscando personas en el exterior. Y creo que hay ejemplos importantes como el Infotep, por ejemplo, el Instituto Técnico Salesiano, el Instituto Politécnico Loyola, que son instituciones, además de que el gobierno también parece ser que ha incrementado el número de institutos tecnológicos en diferentes puntos del país. Sí, eso es muy interesante y yo, por ejemplo, estoy muy contenta porque yo tengo la información de que el Politécnico Loyola va a fortalecerse, se va a ampliar en otras zonas. Eso es muy interesante. El mismo trabajo que hacen el Instituto Técnico Salesiano, no sé si hay otro tipo de instituto de esa naturaleza, pero... Bueno, los centros de Infotep. Los centros de Infotep pagados por el sector privado. Sí, pero son muy interesantes. Además, Infotep está haciendo un trabajo como de largo alcance aquí en el país, porque inclusive salió en la prensa en estos días que han creado una serie de instancias precisamente para garantizar formación técnica. Me gusta también de Infotep que le está dando mucha importancia, dentro de esa formación técnica le está dando importancia a la formación continuada, que eso garantiza la calidad. Creo que hace varios años que Infotep viene trabajando, pero se nota como que tienen un foco, que tienen una direccionalidad, y una de las cosas que me ha gustado más de Infotep es que da continuidad. Yo creo que la única instancia aquí que da continuidad. Bueno, también hay que decir que el programa que se inició en la pasada administración, Quisqueya Aprende Contigo, incorporó la continuidad educativa para que los alfabetizados pudieran incorporar sus conocimientos en la productividad y algunos de ellos, o muchos de ellos, se formaron técnicamente luego de ser alfabetizados. Sí, de ese programa creo que no se le dio continuidad a todo y es una pena. Por eso yo abogo para que antes de eliminar un programa que ya tiene un desarrollo... Me dicen que el programa continúa. Pues yo espero. El programa de alfabetización o de formación de adultos y eliminación del analfabetismo. No, continúa, pero yo digo que... hablé con Óscar Amargós, que es viceministro de Educación, ayer tuvimos una conversación, y me dijo que ese programa continuaba. Ah, pues yo me alegro. Porque el programa de educación de adultos, que es como le llaman en el ministerio. Ah, pues yo me alegro porque también estuve en una actividad y se habló de que no había continuidad. Pues me alegro que Amargós y todo ese grupo le esté dando fuerza a ese programa.
Yo creo que la formación técnica y la formación de las personas adultas aquí tiene que tener más fuerza todavía. Pero además hay un reclamo de los sectores productivos del país. Sí. Por ejemplo, las empresas de zonas francas tienen la posibilidad, y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, aparentemente, para traer nuevas empresas de zona franca para fabricación de equipos y materiales en el área de la salud. Y entonces eso pues requiere una capacidad mucho mayor. Sí. Costa Rica nos gana con millas por el tema de la formación del personal que tiene. Algunas empresas de aquí han tenido que irse a Costa Rica, de zona franca. En equipamientos médicos, República Dominicana está exportando un monto extraordinario de productos que se hacen en empresas de zona franca. Pero obviamente que hace falta personal de mayor formación. Sí, hace falta formación en zona franca y hace falta también un poco de más atención a las condiciones. El tema del salario, por el tema del salario. Zona franca. Sí, claro, el tema del salario. Porque es que todo eso tiene que estar articulado. Si solo focalizamos salario, mal. Si solo focalizamos la formación, no. Tiene que haber una articulación. Sabe también, porque no quiero dejar pasar esta intervención, si compartir con un problema que tenemos aquí, ¿sí? Que afecta la calidad. Y es la falta de trabajo interrelacionado entre los ministerios. Los ministerios no le dan fuerza a la interdependencia que hay entre ellos. Por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente. Todo esto que tiene que ver con deporte, con qué sé yo qué. Señores, pero es que no pueden cada uno. Mencionaste ahorita economía también. Porque Y economía. Y no pueden trabajar como llaneros solitarios. Y cada uno su producto estrella. Y cada uno, ahora están como la foto que se hace cada uno con el presidente. Que no, por favor. Que tienen que aliarse. En el caso de salud, en el caso de medio ambiente, en el caso de educación, casi están trabajando con los mismos sujetos y así se pueden rentabilizar los recursos, se pueden focalizar las políticas para defender el desarrollo integral de la persona, no una dimensión de la persona. ¿Está claro? Muy bien, muy claro. Eso está Esa claro. es una relación, pero además son instituciones hermanas, Sí. financiadas con los mismos fondos que aporta la ciudadanía, el pueblo Exacto, dominicano. sí. Entonces son posibilidades de maximizar los resultados con una coordinación entre, tú dices, educación y salud, educación y economía, salud y economía. Y medio ambiente. Y medio ambiente. Y deporte. Y Yo no deportes, sé, o educación física, no sí. sé. El título que tiene, sí, de deporte, Ministerio de Deporte. Tiene Educación, que sí. haber una interrelación. No pueden trabajar unilateralmente porque se duplican los esfuerzos, porque se distorsiona la formación y porque se afecta la calidad y además porque se segmenta el pensamiento y la formación de la gente. Yo creo que es que da la impresión que no queremos el desarrollo integral de la persona. Da la impresión que no queremos el desarrollo pleno de la persona. Pero si no trabajamos estableciendo alianzas estratégicas y alianzas que tengan una direccionalidad, no me hablen a mí de calidad tampoco. Bien. Eso sería oportuno tomarlo en cuenta para una próxima gestión gubernamental, la que sea. Sí, y desde ahora ya, inclusive en los meses que faltan. Por eso me alegró ver que el Ministerio de Educación y Salud se reunieron y van a establecer un programa en contra, para luchar para lo del dengue. El dengue Sí, fue la previsión. ya. Previsión. Miren,
Eso es interesantísimo. Pero fíjate en, por ejemplo, la relación entre educación y salud para prevenir embarazos en adolescentes, por ejemplo. Sí. Y no solo para prevenir, pero no solo para prevenir, Otra para formar informar. afectiva y sexualmente. Ya. Pero ¿cuál es ese otro miedo que hay? ¿Cuál es el miedo a formar en el ámbito de la sexualidad humana? Bueno, ahí la preocupación es por la intervención de las iglesias. Bueno, yo sé que las iglesias tienen derecho y más a tener su posición. Pero, atención, si la educación habla, la ley de educación vigente dice que el Estado Dominicano es responsable del desarrollo integral de los estudiantes. Ya eso no es cuestión de que una iglesia tal o una confesión tal, o no, eso no. Es que el Estado Dominicano es responsable. ¿Por qué? Porque si es integralmente, no puede formar sectores, secciones de la persona, porque eso desarticula a la persona. Yo cuando hay campaña en contra del embarazo de adolescentes, sinceramente tengo que decir, primero que me da pena. Esas campañas dan pena, porque esto no es cuestión de campaña, es que se está violando un derecho. Es que los estudiantes tienen derecho a estudiar, a conocer la belleza, la funcionalidad de su cuerpo. Es un derecho. Entonces, ¿campaña para qué? La campaña es un movimiento puntual para sensibilizar y el compromiso es formar integralmente. Bien, qué bueno. Gracias, Dinora. Me alegra muchísimo escuchar este mensaje tuyo y conociendo tu compromiso como rectora del Instituto de Estudios Educativos Pedro Poveda y coordinadora general del Centro Cultural Poveda. Muchas gracias por estas palabras, tus conceptos, las informaciones que me has dado y tu punto de vista necesarios. Ojalá que los tomadores de decisiones en materia de educación tomen en cuenta esto. Obviamente yo tengo que expresar un deseo antes de despedirme, y es que a mí me gustaría ver a Dinora como ministra de Educación de República Dominicana. Una apasionada de la educación, conocedora de la educación, comprometida con la educación como Dinora. Muchas gracias, Dinora. Gracias a ustedes por este programa y me alegra que le abran espacio a la educación. Yo creo en la educación y creo que nuestro país tiene fuerza para hacer avanzar la educación. Lo único es que tenemos entonces que organizarnos. Y perder los miedos. Exacto. Muy bien. Señora, muchas gracias. Hasta luego.